Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Tengan hoy un bendecido día. Quiero agradecerles a los que se han suscrito, a los que comparten los videos y les invito a los que no lo han hecho que puedan compartir y suscribirse, ¿verdad? Ayúdenme a compartir el evangelio, ayúdenme, esto es gratis, no les cuesta nada, ¿verdad? Y créanme que mucha gente lejos y cerca de donde estamos necesitan conocer de Dios. Bien, hoy vamos a ver en la lección lo que es, ya estamos a martes 22 de marzo y el título de esta lección es Acordaos de vuestros pastores. Dice el Hebreos 13 del 7 al 17 nos presenta, ¿verdad?, la importancia del liderazgo basado en una dependencia de Dios y una vida ejemplar en cuanto a la fe. Quiero invitarlos a hacer una oración. Cerremos nuestros ojos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque en tu palabra nos habla realmente, Señor, de todo. Tu palabra es universal, tu palabra, Señor, es para la humanidad, independientemente de la cultura, del tiempo, de todo, Señor. Siempre tus principios son aplicables para la vida humana. En esta mañana queremos pedir tu dirección para que, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe a través de este estudio, que nos ayude a comprender, Señor, ciertas cosas y que podamos poner en práctica tu palabra. Gracias, Padre, porque hasta hoy has estado con nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En el versículo 7 del capítulo 13 a la carta de los Hebreos menciona lo siguiente. Dice allí: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y quiero iniciar diciendo algo sobre los pastores. No es que los justifique, ¿verdad?, o nos justifiquemos. Sin embargo, si bien es cierto, hay una gran responsabilidad en nosotros los pastores, ¿verdad?, en cuanto a la conducta, al ejemplo, en nuestra fe. Pero también tenemos nuestras luchas y debilidades. Y quiero que estemos conscientes de ello, ¿verdad? Entramos a la lección y en primer lugar tenemos que tener siempre en mente que no somos un pueblo sin dirigentes, sin orden o sin dirección. ¿Sí? Somos un pueblo que sigue a Cristo, que lleva un liderazgo, que tiene un orden, que busca, ¿verdad?, hacer las cosas de una manera ordenada, de una manera bien dirigida. Para esto vamos a comprender que pues un buen pastor siempre será un buen líder, siempre buscará, ¿verdad?, el llevarnos en una dirección correcta hacia Dios, siempre nos hablará de Dios por todas las cosas, sobre todas las cosas, y nos ayudará a encaminarnos en ese camino de Dios y a buscar la voluntad divina. Sin embargo, si bien es cierto, hay una lupa fija en la conducta del pastor, ya que la manera en que se comporta y vive la palabra de Dios debe ser un ejemplo para nuestras vidas y, ¿por qué no?, una motivación a hacer lo mismo. Por ello hay que imitar su fe, como el apóstol Pablo lo menciona. Esta frase de imitar su fe se refiere a que si un pastor depende de Cristo para salvación, porque al igual que nosotros, su humanidad no es suficiente, así también nosotros debemos imitar el ser dependientes de Cristo para nuestra salvación y no depositar nuestra confianza en un buen líder o en cualquier otra persona. A continuación, el verso 8 señala al pastor de los pastores. Y esto es bien hermoso, porque si bien es cierto, no hay ninguno mayor. Jesucristo, quien es el mayor ejemplo de vida, tanto en hablar como en conducta, como en todo, Él es el pastor mayor, Él es el pastor supremo, Él es el pastor de los pastores. Nosotros como pastores, en nuestras debilidades, vamos también, ¿verdad?, a nuestro pastor perfecto, inequívoco, que es Cristo Jesús.
Y es bien interesante notar que Pablo no da espacio a que la gente se desvíe a depender de los pastores, sino que inmediatamente nos dice, ¿verdad? No te olvides que aunque los pastores son importantes por su responsabilidad, por su función, ellos como ustedes también dependen de un pastor, que es el pastor supremo, Cristo Jesús. Si algún pastor llega a desviarse del camino porque ha sucedido y puede seguir sucediendo y enseñar cosas que no son correctas ante Dios, recuerda que el pastor de los pastores no cambia, no se equivoca, no va contra sí mismo, ¿verdad? Entonces pasa una situación bien interesante y a la vez triste, porque muchas veces los miembros de iglesia, ¿verdad? O las personas con alguna religión, una creencia religiosa, llegan a admirar, llegan a respetar, llegan a tener esa buena amistad con algún pastor y llegan a depositar hasta cierto punto su confianza, ¿verdad? Así tiene que ser, ¿no? Imagínate un pastor, un miembro que no confía en su pastor, bueno, pues no funcionaría, ¿no? Sin embargo, muchas veces los ponemos en un lugar tan alto que a veces les hacemos daño. Los ponemos en un lugar tan alto que cuando empiezan a hacer cosas que según mi perspectiva ya no están bien, nos decepcionamos. ¿Y qué pasa entonces? En lugar de voltear a ver a mi pastor, el pastor de los pastores, Cristo Jesús, dejo de verlo a Cristo, dejo de ver a mi pastor humano y dejo de ir a la iglesia. Viene un recelo, viene un resentimiento, viene una decepción, y eso lo único que produce es un daño hacia nosotros mismos. Pasa, es triste, pero necesitamos cambiar esa manera de actuar y esa manera de pensar. Si bien es cierto, los pastores siempre nos van a decepcionar, repito, nos equivocamos, pero está Cristo Jesús que nunca se equivocará, nunca nos va a decepcionar, y el deseo de Dios para nosotros, ¿verdad?, es también que nuestros pastores, nosotros como pastores, nos aferremos a Cristo para no llegar a decepcionar a las personas. Hay un dicho también bien interesante, ¿verdad? Dicen por ahí, pues nadie es monedita de oro. Y es cierto, o sea, todos somos diferentes y va a ser muy difícil caerle bien a todas las personas, ¿verdad? Muchas veces nosotros tendremos la culpa, por así decirlo, y otras veces quizá estamos haciendo lo correcto, pero a alguien por ahí, pues, por X o Y razón, no le gusta, ¿verdad? No le cae bien, pero ese ya es problema de la persona. Lo que la lección nos viene a decir es que hay personas que Dios ha puesto en el camino, que así como los apóstoles se han equivocado, pero que no debemos aferrarnos ni vivir con ese remordimiento ni con ese rencor, que debemos cambiar, que debemos seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Si hay un pastor ejemplar, bueno, imita su fe, ¿sí? Busca, pregunta, dile que te enseñe cómo le hace para depender de Dios, pero no dependas totalmente de Él. El versículo 17 termina diciendo lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si bien es cierto, el pastor debe amar a la iglesia. Si bien es cierto, el pastor debe estar 24/7, ¿verdad?, velando por la iglesia. Es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso con Dios. Quizá muchas veces no podamos por X o Y razón, pero también
como miembros de iglesia debemos ser conscientes de ello, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, tenemos que obedecer a vuestros pastores, no por lo que son ellos como persona, que claro que influye, sino que debemos obedecerles por la autoridad que Dios les ha dado, por la responsabilidad que Dios les dio a ellos para con los miembros de iglesia, para con las otras personas. Claro que hay formas de hacerlo, ¿verdad? Recordemos que Dios tiene autoridad, pero no es autoritativo, ¿sí? Y nosotros los pastores debemos entender eso también. La autoridad nos la da Dios, pero es una autoridad con amor, con respeto, con cariño, ¿sí? Con cuidado, ¿sí? Demostrando, ¿verdad?, ese amor por esas almas, ese interés por esas almas que Dios nos ha encomendado, porque hay una gran responsabilidad para con ellas. Cuando se menciona la palabra sujetarse a los pastores, se refiere a reconocer su autoridad, una autoridad dada por Dios para dirigir a su pueblo, comandados por Cristo Jesús, y responder con obediencia, ya que si bien es cierto, como mencionan estos versículos, el pastor tiene la responsabilidad de velar por las almas, ya que de cierta manera y cierto sentido dará cuenta por ellas. Para concluir con esto, creo que no hay mucho que ahondar aquí, está claro, ¿verdad?, el punto. Termino con esto. Yo no sé si alguna vez ha sucedido algún caso interesante y delicado con tu pastor, pero no sé si solamente empiezas a ver los defectos en tu pastor, si crees que ya no tiene la misma autoridad que antes. No sé si tu iglesia o tú has crecido espiritualmente gracias a él, o si ha sucedido lo contrario. No lo sé, porque el pastor influye para bien o a veces para mal, tristemente, ¿verdad?, en la vida de los hermanos. Pero espero que tu caso sea en donde tu pastor haya hecho lo correcto, en donde si se ha equivocado también sea una iglesia amante, que le haya perdonado, que le haya entendido, que le haya apoyado también espiritualmente. Y pasa algo bien curioso. Se practica muy poca oración por los pastores. Normalmente los demás hermanos que no tienen esa responsabilidad del pastoreo, normalmente siempre, ¿verdad?, esperan que el pastor sea el que ore por ellos y tienen razón, es su papel, es su función. Pero pocas veces oramos por nuestros pastores, por las familias de los pastores, por los hijos de los pastores, porque no es fácil, ¿verdad? Ser un pastor no es fácil, tener esta responsabilidad no es fácil, ¿verdad? Estar de acuerdo con cientos de personas, no es fácil llevar las cargas, compartir las cargas con esas personas, no es fácil, es complicado. Pero si bien es cierto, pueden ayudar a sus pastores orando por ellos, por su esposa, por sus hijos, por que Dios le dé fuerzas, ¿verdad?, para seguir ayudando y apoyando a la iglesia. Que si tiene algo que mejorar, oren por ello para que ese pastor pueda mejorar, para que nosotros, ¿verdad?, podamos ir mejorando para poder ayudarles de una mejor manera y una manera más completa. No abandones a tu pastor. Ayúdale a que no se desmotive, porque a veces también nos desmotivamos. Sigue apoyándolo con tu responsabilidad, con tu obediencia cristiana. Demuéstrale ese amor fraternal que se necesita actualmente. Deseo que Dios te bendiga y que estos mensajes de esperanza nos impulsen a dejarnos guiar por el pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. Una vez más, te agradezco por escucharnos, por compartir este contenido y nos vemos mañana para la siguiente lección. Que Dios te bendiga grandemente en este día.